Ya. Entonces, como les decía, el día de hoy buenas tardes a todos y vamos a revisar esos tres temas: ciclo celular, mitosis y citocinesis, que es la división del citoplasma. Pero bueno, necesito que tengan a mano su guía número 7, al menos esa es la que me enviaron a mí, para que puedan revisar estos temas y me vayan siguiendo con la presentación. ¿Ya? Voy a pasar a compartirles lo que hice en este momento con respecto a este tema. A ver, ahí, ahí, ahí está. Ustedes me dicen en el chat si lo pueden ver. Si son tan amables, me podrían decir si ven la presentación. A ver, perdón, Lucas, ¿qué tendría que enviarte de nuevo? ¿La guía? Sí lo veo ya. Pero sí, ya, ok. Déjame ver. Ajá, ¿cómo se... Mm, Voy a buscar la guía y la voy a pegar acá. A ver, espérate, la tengo que cambiar el nombre. Yo la tengo con otro número. Cambiar el nombre. Ahí está. Entonces le voy a poner esto así. Ya. Ay, señor. No sé. Eh, ya no importa. Bueno, la voy a copiar. La voy a copiar a ver si la puedo pegar acá. En el chat. Ahí está. En el chat pegué la guía. Yo le puse guía 8, pero sale con el número 7. No importa, ustedes lo arreglan después. Es una guía en PDF. Ahí la estoy cargando en el chat, ¿ya? Para que la puedan tener los que no la tengan. Se va a demorar un ratito porque pesa 16 megas. ¿Mm? Ahí quedó subida en el chat la guía que nos toca ver hoy día. ¿Ya? Les recuerdo que tienen que preocuparse, ya, de nada, tienen que preocuparse de tener sus guías antes de venir a las clases para que así sea más expedito todo esto, ¿ya? Entonces, en la presentación vemos lo del ciclo celular, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ciclo celular, lo que es el ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que transcurren desde el nacimiento de una célula eucarionte hasta su división en dos células hijas. ¿Ya? La imagen que ven abajo, en la diapositiva abajo, están las distintas etapas que comprenden el ciclo celular eucarionte. Y una cosa, recuerden siempre que el ciclo celular permite la división de las células eucariontes. Las células procariontes no tienen ciclo celular para dividirse. Las procariontes, que son las bacterias, se dividen por bipartición o fisión binaria. ¿Ya? Entonces, las células de organismos eucariontes, como nosotros, requieren del ciclo celular para dividirse y lo pueden hacer por mitosis o por meiosis. ¿Ok? Eh, por si llegan a tener esta duda, se los digo desde el comienzo. Las células somáticas de un organismo eucarionte como nosotros hacen mitosis. Las células somáticas, las del cuerpo, esas se dividen por mitosis. Pero las células germinales, las que van a formar los gametos, las germinales, realizan meiosis en el ciclo celular. ¿Ya? ¿Y dónde están las células germinales? Están en las gónadas. Es decir, están en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres. ¿Ya? Dentro de esas gónadas están las células germinales que van a formar los gametos mediante la meiosis. Bueno, volviendo al tema, en el ciclo celular se divide en dos grandes etapas. La interfase, que está comprendida por las etapas G1, S y G2. La letra G
de esas etapas se llama así por una palabra en inglés. La letra G del ciclo celular significa en inglés gap. Ahí lo puse en el chat. Gap. Gap significa etapa o fase. Entonces, G1 significa etapa preduplicativa. La letra S significa lo mismo en inglés y en español. Significa síntesis. Síntesis. Se refiere a la síntesis de ADN, obviamente. ¿Ya? La letra S significa síntesis de ADN o síntesis solamente. Y esa palabra síntesis es lo mismo en español que en inglés. ¿Mm? Se ocupa la misma. Y la etapa G2 significa etapa postduplicativa. ¿Ya? Entonces, la G1 significa etapa preduplicativa, la etapa G2 etapa postduplicativa y la etapa S síntesis. Se sintetiza el material genético o ADN. La etapa M significa mitosis o meiosis con citocinesis. Esta es la palabra moderna, subrayenla bien, citocinesis es la palabra moderna de división del citoplasma. En las pruebas actuales de biología aparece citocinesis. Y en un ratito más les voy a dar los nombres antiguos que estaban para la división del citoplasma. Pero esos dos nombres que te voy a dar más adelante de la división del citoplasma ya no corren porque ya quedaron obsoletos. ¿Ya? La palabra actual se llama citocinesis tal como tú la estás viendo ahí en la diapositiva. Ahí lo voy a agrandar. Ahí está, agrandado. ¿Ya? Bueno, entonces resumiendo, el ciclo celular es un ciclo que siguen las células eucariontes para dividirse. Las procariontes no tienen este ciclo. Las procariontes o bacterias se dividen por bipartición o fisión binaria. Y el ciclo celular eucarionte consiste en un conjunto ordenado de sucesos que van transcurriendo desde el nacimiento de una célula eucarionte hasta su división en dos células hijas. El ciclo se divide en interfase, que comprende la etapa G1S G2, y la etapa M corresponde a mitosis o meiosis con citocinesis o división de citoplasma. Si tú ves la imagen ahí en la diapositiva, ves que G0 es la única etapa que está por fuera del ciclo. ¿Mm? G0 es una etapa muy especial, la vamos a ver ahora, en un ratito más, y es la única etapa que está por fuera del ciclo celular y corresponde a lo siguiente, aquí lo vas a ver. La etapa G0 es la única etapa que se encuentra fuera del ciclo celular, ¿ya? Lo vimos en la imagen anterior, y corresponde al estado de reposo, pero en biología reposo se llama quiescencia. Quiescencia significa reposo en biología. Entonces todas las células pasan por G0 para reposar, ¿sí? Pero no hay que engañarse con algo. Cuando las células permanecen en G0, no se dividen, ¿no es cierto? Porque están por fuera del ciclo, pero mantienen sus actividades metabólicas normales. O sea, las células siguen funcionando normalmente a pesar de estar en G0. Lo único que pasa en G0 es que las células que ingresan a G0 no se dividen. No están en el ciclo celular para dividirse. Están por fuera del ciclo, reposando. Ese estado de reposo se llama etapa de quiescencia. Y hay algunas células que reposan temporalmente, están algunos minutos o algunas horas. No, eso ya es más difícil. Algunos minutos en la etapa G0 y entran nuevamente al ciclo a dividirse. Pero hay otras que tienen quiescencia indefinida, o sea que permanecen en el estado de reposo para toda la vida. En el caso de nosotros serían las células llamadas neuronas. Las neuronas permanecen en quiescencia indefinida. O sea, del momento en que tú naciste con todas las neuronas que va a usar tu cuerpo para toda la vida, hasta que la persona muere. ¿Ok? La otra serían los músculos esqueléticos voluntarios, también están en una etapa de quiescencia indefinida, no se dividen nunca, igual que las neuronas, o sea que la persona que pierde neuronas o pierde fibra muscular esquelética voluntaria mediante un accidente, un traumatismo, un golpe muy fuerte,
abusa de las drogas, el alcohol y otras sustancias, pierde estas células y no las puede recuperar nunca más. ¿Ya? Otras células que permanecen en quiescencia indefinida son las células musculares cardíacas. Las células musculares cardíacas entran en G0 y desde el momento en que tú naciste, entran en G0 y no salen nunca más de esa etapa. Les coloqué aquí abajo en la diapositiva una célula muy importante también, que son los hepatocitos, que son las células del hígado, que pueden estar en G0 durante años, pero en algún momento van a volver a entrar al ciclo y se van a dividir. Por lo tanto, deben marcar de manera especial en la etapa G0 a los hepatocitos, que son las células hepáticas, porque esas células entran a G0 y pueden estar ahí días, semanas, meses, años, sin dividirse, pero en algún momento puntual, sobre todo cuando el hígado sufre un daño, recibiste un golpe, tomaste mucho alcohol, tomaste muchas drogas, tomaste muchos fármacos, ¿sí? Se contaminó la persona con todas esas sustancias o recibió un golpe muy fuerte en el hígado, se dañaron las células del hígado y ahí entran al ciclo y se dividen las células para reparar o renovar aquellas células que han sufrido ese daño. ¿No es cierto? Entonces pongan a las células hepáticas o hepatocitos en un lugar muy especial porque esas células pueden estar años dentro de G0, pero en algún momento van a entrar al ciclo y se van a dividir. No así las tres que están arriba en la diapositiva, las neuronas, las células musculares esqueléticas voluntarias y las células musculares cardíacas, esas van a permanecer en G0 para siempre. Desde el momento que tú naciste van a estar en G0 y no van a salir nunca más de esa etapa. Otras células que están en G0 que yo no quise incorporarla aquí en la diapositiva serían los osteocitos, que son las células de los huesos. ¿M? Y esas también están dentro de G0 de manera indefinida, pero no te las coloqué en la diapositiva porque el DENRE no las pregunta en la PAES. Las que te pregunta el DENRE en la PAES son las que estás viendo tú ahí en la diapositiva. ¿Ya? Ya saben que cualquier pregunta que tengan me pueden consultar en el chat, ¿sí? O abrir sus micrófonos, no, me pueden preguntar cualquier cosa o duda que tengan sobre las materias. ¿Ya? Ya, esta etapa es especial, está por fuera del ciclo y se comporta de una manera diferente al resto del ciclo celular. ¿Ya? Em, bueno, voy a pasar a la interfase. Primero que nada, la etapa G1. Ya les dije que se llamaba etapa preduplicativa. ¿Ya? Y como ustedes lo ven en la imagen, está justamente antes de la etapa S. Aquí la célula eucarionte siempre va a ser lo mismo. Va a ser 2N2C, o sea, va a ser diploide. La célula eucarionte siempre va a ser diploide, 2N, y va a tener una cantidad de ADN 2C. ¿M? Y eso va a pasar siempre con la célula eucarionte en G1. También, ¿qué va a ocurrir con la célula eucarionte en G1? La célula va a aumentar su volumen celular. Siempre las células eucariontes crecen en tamaño antes de replicar o duplicar su material genético. Incrementan su actividad metabólica enormemente. Aquí las transcripciones y la traducción son muy fuertes en la etapa G1. La transcripción es la copia del ADN en ARN y la traducción es la traducción del ARN mensajero en proteínas. Entonces, transcripción y traducción va a ser muy fuerte en la etapa G1. Además, la célula evalúa todo el ambiente, ¿ah? En G1 las células tienden a evaluar todo el ambiente, temperatura, pH, cantidad de agua, nutrientes, etcétera, 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 y, intensidad lumínica, todos los factores ambientales son evaluados por la célula en G1. Y hay algo que ocurre muy especial en G1. Siempre la célula eucarionte en G1 va a revisar el estado del ADN. ¿Cómo se encuentra el ADN? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que repararlo? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Para eso hay unos puntos de control que te voy a pasar en un ratito más,
que están dentro del ciclo celular y que permiten hacer esto último que te estoy mencionando. Recuerden esto, siempre las células eucariontes van a ser 2N2C en G1, siempre van a aumentar de volumen celular o de tamaño, el volumen o el tamaño van a aumentar, se va a incrementar fuertemente la actividad metabólica en cuanto a transcripción y traducción desde el punto de vista molecular y se va a estar revisando el estado del ADN en un punto de control que va a estar en G1, al final de G1. Luego de G1, cuando la célula pasa, de G1 pasa a S. Aquí te voy a mostrar. La etapa S se llama síntesis, como ya te dije, y ahí la célula siempre va a ser diploide, la célula eucarionte va a ser diploide, pero ahora va a cambiar su estado en cuanto a cantidad de ADN. Va a pasar de 2C a 4C. Se van a duplicar las moléculas de ADN en la etapa S. La actividad celular va a disminuir considerablemente, va a disminuir la transcripción y la traducción considerablemente en la etapa S, se va a duplicar el centrosoma, que ustedes ya saben lo que es eso, un centrosoma, es la estructura que va a permitir la formación del uso mitótico, el uso meiótico, y si es una célula animal eucarionte, va a estar contenido el par de centríolos en ese centrosoma. Ahora, si se duplica el centrosoma en ese, va a quedar listos los dos centrosomas para actuar en la mitosis o en la meiosis que va a venir después, dentro del ciclo celular. Se duplican todos los organelos también. Todos los organelos quedan bien duplicados para que haya la repartición equitativa de los organelos en las dos células hijas, al igual que del material genético. Entonces, en la etapa S, lo principal es que el material genético se duplica, de del estado 2C o de la cantidad de ADN 2C pasa a ser 4C en esa etapa. En la etapa G2, la célula es diploide, 4C, mantiene la cantidad de ADN 4C, ¿sí? Y aumenta también ahora la actividad metabólica en cuanto a transcripción y sobre todo traducción. La síntesis de proteínas es muy fuerte en la etapa G2. Se llama etapa postduplicativa, eso significa G2, etapa postduplicativa. Se revisa la duplicación del material genético, es decir, del ADN, si quedó bien duplicado las moléculas de ADN, y eso va a ocurrir en un punto de control que está al final de G2. ¿Ya? En un ratito más te voy a pasar los puntos de control del ciclo celular. Y aquí viene algo importante. Se sintetizan las proteínas tubulinas, que van a dar origen al uso mitótico o meiótico, dependiendo si la célula es somática o germinal. ¿Ya? Entonces, esta es la interfase G1-SG2. Todas las células eucariontes tienen que entrar en esta interfase para poder dividirse, excepto las células que te mencioné que quedaban para siempre en G0. Y no sé si tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo. Acuérdate que las proteínas tubulinas son las que conforman el uso mitótico y el uso meiótico, ¿ya? Por lo tanto, hay distintos tipos de tubulinas, de proteínas tubulinas. Están la alfa, beta, gamma, delta. Hay muchos tipos de tubulina, pero eso para ti no tiene ningún significado porque en la PAES no te van a preguntar eso de manera específica. Te van a preguntar las tubulinas nomás, como si fueran proteínas generales. Pero realmente hay varios tipos de este tipo hay varios tipos de tubulinas, ¿ya? Eso es importante que lo tengas en mente. No sé si tienen alguna duda para seguir avanzando. Me pueden decir en el chat, por favor. Si hay dudas de algo, recuerden que el ciclo celular es la única vía posible que tiene una célula eucarionte de dividirse. Las somáticas y las germinales. No tienen otra vía más, ¿ya? Las procariontes o bacterias, la única vía que tienen para dividirse es la fisión binaria o bipartición, ¿sí? Una bacteria se divide en dos y así sucesivamente a través del tiempo. La duración, si me quieren preguntar por la duración de las etapas del ciclo celular, depende del tipo de célula eucarionte que estemos hablando. Las células intestinales de tu cuerpo tienen una cierta cantidad de tiempo en cada una de las etapas. ¿M? Una célula hepática tiene otra cantidad de tiempo, las células del estómago tienen otra cantidad de tiempo.
Lo único que te puedo decir que las células eucariontes permanecen más tiempo dentro de la interfase que dentro de la mitosis o la meiosis. ¿Mm? Eso es importante que lo subrayes por ahí, que lo anotes. Generalmente las células eucariontes pasan más tiempo dentro de la interfase que dentro de la mitosis o de la meiosis. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver la regulación del ciclo celular. ¿Ya? Ahí están los puntos de control. Son tres puntos de control. Espero que lo vean bien. ¿Me podrían decir en el chat si están viendo bien la diapositiva, por favor? Porque es importante que esto lo manejen bien. ¿Lo están viendo? Sí, sí, ya. Ok, hay tres puntos de control. Ya, el primero está al final de G1, por eso se le llama, lo voy a anotar en el chat por si lo ven en las pruebas. Ah, díganme una cosa, ¿ustedes van a dar la prueba de invierno la próxima semana o van a dar la prueba de final de año? Es que una vez se los pregunté y no me acuerdo, fue hace tiempo atrás. ¿Van a dar la PAE de la próxima semana o la de final de año? La de final de año. Lucas da la de final de año, los demás, bueno, bueno, si es así, em, les tengo que decir que la prueba de La Paz de la próxima semana va a contener los mismos temas, o casi los mismos temas que, que la de final de año, pero en la de final de año incorporaron el sistema nervioso. Y yo creí que iba a venir más fácil para el final de año, pero va a venir un poquito denso el sistema nervioso para final de año, ¿ya? Así que preparen bien ese tema porque incorporaron nuevamente el sistema nervioso en la prueba final del año, en la PAES de final de año o la PAES regular, ¿ya? Así que todos los que vayan a dar la prueba final de año van a tener que preparar ese tema extra que no está en la PAES de invierno de la próxima semana. Bueno, volviendo al tema, hay tres puntos de control que están en la imagen. El primero se llama punto de control G1S, así se llama, así está en lo voy a anotar en el chat, ¿ya? Así está en el G1S, así se llama. El segundo está al final de G1. El segundo punto de control se llama G2M, ¿ya? Y el último punto de control se llama M o del uso. O del uso. Aquí también lo voy a anotar, ahí lo anoté en el chat. Esos puntos de control son los tres únicos puntos de control que existen en el ciclo celular para las células eucariontes. En el ciclo celular de G1S, que está que lo están viendo ustedes ahí en la imagen, está hacia el final de G1, ahí se evalúa todo lo que yo te mencioné hace un ratito atrás. Se evalúa el ambiente, que la cantidad de agua, nutrientes, que sean las adecuadas, que la célula haya crecido lo suficiente para dividirse, que la temperatura, el pH y todos los factores ambientales sean adecuados y sobre todo se revisa el ADN. ¿Cuál es el estado del ADN? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene daño? ¿Está alterado? ¿Viene dañado de la mitosis anterior? Etcétera. Y ahora viene algo decidor para ustedes, muchachos. Si no se cumplen todos los requisitos que evalúa ese punto, la célula no pasa a la etapa S. Tienen que cumplirse todos los requisitos en ese punto de control para que la célula avance a la siguiente etapa. Si no se cumple todos, o sea, hay algunos que no se cumplen, la célula queda detenida en G1, en el punto de control de G1S. Les repito, si no se cumplen todos los requisitos que yo les mencioné anteriormente, es decir, si la cantidad de agua no es la adecuada, si el pH o la temperatura no son los adecuados, si no hay suficiente cantidad de agua, si no hay suficiente cantidad de nutrientes, si la célula no creció lo suficiente,
y el estado del ADN no es muy bueno, ¿ya? La célula queda detenida en el punto de control de G1 y espera a que a que todas esas situaciones se arreglen. Y si no se logran arreglar, sobre todo el estado del ADN, si el ADN viene muy dañado de la mitosis anterior o de las mitosis anteriores, la célula tiene la opción de la apoptosis, ¿ya? Y aquí sí que hay algo muy importante. La apoptosis, lo escribí en el chat, la apoptosis es la muerte celular programada. La célula se suicida antes de seguir avanzando y crear células tumorales o cancerígenas, ¿ya? Sobre todo con el material genético. Si el material genético está dañado o alterado químicamente, la célula tiene la opción de la apoptosis en el punto de control G1S. O sea, se suicida la célula y evita que aparezcan células tumorales o cancerígenas. ¿Ya? Bueno, tienen que estar todos los requisitos aceptados por la célula para hacer que la célula siga avanzando a la siguiente etapa. Bueno, la célula avanzó, supónganse que todos los requisitos están bien, la célula avanzó a la etapa S, duplicó su material genético, ¿ya? Duplicó el centrosoma y todos los organelos habidos por haber en la célula y siguió avanzando. Avanza porque no hay punto de control en la etapa S. La célula eucarionte sigue avanzando y llega a G2. Ya les dije lo que pasaba en G2. Aumentaba nuevamente el metabolismo, la actividad metabólica, la transcripción, la traducción, la síntesis de las tubulinas, pero al final de G2 está el punto de control G2M. Y en ese punto de control la célula evalúa principalmente la duplicación del material genético. Si el material genético quedó bien duplicado, la célula avanza a la mitosis o a la meiosis, ¿ya? Pero si no quedó bien duplicado, la célula queda detenida en el punto de control G2. Queda detenida esperando a que se arregle el problema. Pero si el problema no se arregla o está muy dañado, no quedó bien duplicado, perdón, no quedó bien duplicado el material genético en la etapa S, la célula tiene la opción de la apoptosis también para suicidarse y evitar que aparezcan células o que nazcan células con problemas genéticos, ¿ya? Entonces, tienen que marcar muy bien ahí que los tres puntos de control que yo te mencioné ahí en el chat tienen la opción de la apoptosis, la muerte celular programada. O sea, tienen la opción la célula de suicidarse y evitar la formación de tejido, de células, perdón, o de tejido cancerígeno, sobre todo cuando el ADN está dañado o alterado químicamente. Bueno, supongamos que en el punto de control G2M está todo bien, ¿ya? Que la célula eucarionte hizo todo perfectamente, sobre todo la duplicación del material genético. Entonces la célula pasa a mitosis o pasa a meiosis, ¿ya? Pero recuerden algo, en la meiosis no hay punto de control. Eso márquenlo bien porque en la próxima clase tengo que pasarles meiosis. En la meiosis no hay puntos de control, solamente en la mitosis. Solamente en la mitosis hay un punto de control que está justamente en la etapa de la metafase mitótica. Se le llama punto de control M por la metafase o punto de control del uso, punto de control del uso, porque aquí va a entrar en juego el uso mitótico, ¿ya? Entonces, supónganse que la célula avanzó a la mitosis y avanzó por profase, muy bien, y pasó a la metafase. Y cuando llegó a metafase, los cromosomas tienen que quedar alineados, todo alineadito en el plano central o en el plano ecuatorial de la célula. El plano ecuatorial corresponde al ecuador de la célula, es decir, el plano central de la célula. Todos los cromosomas duplicados tienen que quedar uno arriba del otro en el plano ecuatorial o central de la célula. Ahora bien, ¿qué revisa el punto de control M o del uso? Revisa que todos los cromosomas queden
perfectamente alineados en el plano ecuatorial de la célula. Eso es lo que revisa el punto de control M o del uso, que todos los cromosomas queden perfectamente alineados en el plano ecuatorial de la célula y que todos los cromosomas estén bien enganchados a los microtúbulos del cinetocoro de cada cromosoma. O sea, los microtúbulos cinetocóricos tienen que estar bien enganchados a los centrómeros de cada uno de los cromosomas. Cualquiera de estos requisitos o los dos que no se cumpla, la célula queda detenida en metafase mitótica, esperando, 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 esperando a que se alineen perfectamente los cromosomas y que todos queden muy bien enganchados con respecto al uso mitótico. ¿Ya? Ahora, si no se pueden alinear perfectamente o no quedan bien enganchados, la célula también tiene la opción de la apoptosis en ese punto de control. Como ustedes ven, los tres puntos de control tienen la opción de la apoptosis como salida, como punto de salida para evitar la formación de células tumorales o cancerígenas. ¿Ya? O con un número anormal de cromosomas. Todo lo que, todo lo que sea una alteración en el número de cromosomas o una alteración química en el material genético de las células puede provocar grandes daños en los tejidos o en el organismo que se vaya a formar. En el caso de la mitosis, está el punto M o del uso, que está justamente en metafase mitótica, que eh, permite revisar que los cromosomas queden bien alineados y bien enganchados con respecto al uso mitótico. Si esto no se da, una de esas dos no se da o las dos no se dan, esos requisitos no se dan, ya sea uno o los dos, la célula espera, espera, espera un buen tiempo o un tiempo determinado para ver si se puede solucionar. Y si no se soluciona el tema, tiene la opción de la apoptosis para suicidarse y así evitar formación de células anormales. Muy bien, eso es con respecto a la regulación basada en los puntos de control, ¿ya? No sé si tienen alguna duda de esos tres puntos o de lo que les acabo de mencionar. ¿Me podrían decir en el chat si están bien con eso? ¿Me están escuchando, jóvenes, o no? Jóvenes, ¿me están escuchando o no? Parece que no. Si no me están escuchando, lo dejamos hasta acá entonces. Ya, gracias, Florencia. Porque a mí me da no sé qué, no poder verle las caras, no poder estar con ustedes presencialmente. Pero si es online, supongo que ustedes me están escuchando y están tomando apuntes y están revisando la guía. Tienen que hacer eso, jóvenes, porque es la única manera de trabajar en forma correcta para preparar una prueba de este tipo. ¿Ya? Pero si están haciendo otro tipo de cosas, no tiene mucho sentido, ¿ah? Bueno, yo voy a seguir. Hay otra manera de regular el ciclo celular y es a través de un conjunto de genes que están ubicados en el ADN eucarionte. Voy a hablar de la especie humana, solamente de la especie humana de ahora para adelante, porque el DENRE pregunta solamente sobre la especie humana con respecto al ciclo celular, mitosis y meiosis. Pero tú lo puedes extrapolar al resto de los mamíferos, a los perros, los gatos, los ratones, los conejos, los caballos, los vacunos, como tú quieras. Pero yo voy a basar esta parte del ciclo en la especie humana. Bueno, en la especie humana, dentro del ADN humano, hay dos grupos de genes muy importantes que regulan el ciclo celular. Están los protooncogenes, que lo están viendo ahí en la diapositiva, y los antioncogenes. Los antioncogenes, los que están abajo, también se llaman genes supresores de tumores. Genes supresores de tumores. Se llaman antioncogenes o genes supresores de tumores. Y los que están arriba se llaman protoncogenes. Veamos lo que hacen los primeros. Los de arriba se llaman protoncogenes y ellos promueven
el avance del ciclo celular. Es decir, estimulan a las células para que ingresen al ciclo y se dividan. Esos protoncogenes codifican unas proteínas muy importantes para el ciclo celular, que se llaman ciclinas. Ciclinas. Ahí las tienen anotadas en la diapositiva. ¿Ya? Entonces te repito, hay otra manera de regular el ciclo, aparte de los puntos de control, que son los grupos de genes que están formando parte del ADN humano. Hay dos grupos de genes que regulan el ciclo celular, los protoncogenes y los antioncogenes. ¿Ya? A los antioncogenes se les llama genes supresores de tumores, pero los primeros, los protoncogenes, su función es promover el avance de las células a través del ciclo celular, estimulándolas a que ingresen al ciclo y se dividan. Este grupo de genes, llamados protoncogenes, son muy importantes porque codifican unas proteínas de suma importancia para el ciclo celular que se llaman ciclinas. ¿Ya? Los otros, el otro grupo de genes, los antioncogenes o genes supresores de tumores, hacen todo lo contrario, frenan o detienen el ciclo en los puntos de control, lo mismo que las ciclinas de los protoncogenes. Las ciclinas de los protoncogenes en los puntos de control estimulan a las células a seguir avanzando hacia la siguiente etapa, mientras que las proteínas que codifican los antioncogenes o genes supresores de tumores como el gen P53 y gen P27, lo que hacen es detener el ciclo en los puntos de control que yo te mencioné anteriormente. ¿Te acuerdas que te dije que los puntos de control, si no se cumplían todos los requisitos, la célula no podía seguir avanzando? Pues bien, esas proteínas que tú estás viendo abajo de la diapositiva, la P53, P27 y otras tantas más, son las que detienen el ciclo, o sea, detienen a la célula para que no siga avanzando mientras no se solucionen los problemas o requisitos que deben ser todos confirmados. ¿Ya? Entonces, acuérdate estos genes, el P53 sobre todo, que lo pregunta más que nada el DENRE, porque se le llama el guardián del genoma humano. Así se le llama al P53, el guardián del genoma humano. Nos protege de la formación de células tumorales o cancerígenas. Mm, bueno, estos genes son muy importantes para regular el ciclo celular. Hay un grupo que estimula la célula en los puntos de control para que siga avanzando, como los protoncogenes, por eso codifica las ciclinas, que son las proteínas que estimulan a las células a seguir avanzando por el ciclo, y los antioncogenes o genes supresores de tumores, que codifican proteínas como la proteína P53 y la proteína P27, entre otras, que se ubican en los puntos de control y frenan o detienen el ciclo cuando todos los requisitos no están bien, cuando todos los requisitos no se han llevado a cabo por parte de la célula. Em, bueno, vamos a ver las mutaciones y el cáncer. Este también está en el temario DENRE para la PAE de invierno y la PAE regular. En la situación normal es la que ustedes ven arriba. Hay un equilibrio homeostático, homeostasis, eso significa la mantención del medio interno constante o en buena forma. En el caso de la homeostasia a nivel celular significa proliferación más muerte, siempre tienen que estar en equilibrio. O sea, el nacimiento y la muerte de las células siempre tienen que estar en equilibrio. Eso significa homeostasis celular. El nacimiento y la muerte de las células siempre tienen que estar en equilibrio y este equilibrio se logra gracias a que un grupo de genes, los protoncogenes, empujan a las células a seguir por el ciclo y hay otro grupo de genes que frenan a las células a seguir en el ciclo. Esto genera entre el empuje y el freno, generan un equilibrio a nivel celular muy importante porque nos permiten tener el número exacto y normal, el número normal de células en cada uno de nuestros tejidos. Pero basta que los protoncogenes o los antioncogenes muten, sufran una mutación y el sistema se desequilibra totalmente. Todo el sistema se desequilibra totalmente. Si llegan a mutar los protoncogenes, se transforman en oncogenes. Recuerden que la palabra onco
Aquí lo voy a anotar en el chat, perdón, en el chat lo voy a anotar. Recuerden que siempre que vean el prefijo onco es igual a decir cáncer, ¿ya? Onco es igual a cáncer. Siempre que vean un prefijo en una palabra que empiece con onco, es cáncer. Entonces, si los protoncogenes sufren una mutación, cualquier tipo de mutación, se transforman en oncogenes mutados, están mutados, ¿sí? El oncogen es un protoncogen mutado y se sobreactiva la función de ese grupo de genes mutados. Y como tú ves aquí en la imagen, la mutación hace que el oncogen empuje más fuerte que el freno que opone el otro grupo de genes, por lo tanto gana el empuje sobre el freno y se empiezan a generar tumores cancerígenos que pueden ser benignos o malignos, pero son tumores cancerígenos al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces, cuando los protoncogenes mutan, se sobreactivan, se transforman en oncogenes, se sobreactivan y pasan de largo el equilibrio, no respetan el equilibrio, pasan de largo los puntos de control y se generan los tumores cancerígenos. Les repito, los tumores cancerígenos pueden ser benignos o malignos. ¿Ya? Caso contrario, si mutan los antioncogenes o los genes supresores de tumores, mutan, se inactivan. Entonces ya no ponen resistencia con respecto a los otros genes. Ya no frenan el ciclo. Cuando están mutados los genes supresores de tumores, se inactivan y los protoncogenes desequilibran el sistema, generando también un tumor cancerígeno como resultado. ¿Ya? Entonces, tú tienes una situación normal que está allá arriba, donde hay equilibrio en cuanto a las fuerzas de empuje y de freno, pero si ocurren mutaciones, la situación normal se desequilibra totalmente. ¿Ya? Y el resultado final de los dos casos que tú ves al medio de la diapositiva y al final de la diapositiva es el mismo. Es la aparición de un tumor cancerígeno que puede ser benigno o maligno. ¿Ya? Ahí tienen la imagen de un tumor benigno y maligno. El benigno es aquel que está encapsulado. Las mismas células cancerígenas benignas generan una cápsula, que es una sustancia especial que las rodea y evita que prolifere hacia los lados dentro del tejido y más importante aún, evita que salga hacia la sangre y genere metástasis. La metástasis es el cáncer ramificado. ¿Ya? Y eso sí lo hace los tumores malignos. Los tumores malignos no tienen cápsula y proliferan e invaden el tejido vecino, empiezan a avanzar hacia los lados, infectando, infectando el tejido normal y también tienen la posibilidad de salir hacia el torrente sanguíneo y generar metástasis. La metástasis, te vuelvo a repetir, es el cáncer que se ramifica, que comienza en un tejido u órgano y se ramifica hacia otros tejidos u órganos dentro del cuerpo humano. Esto que está acá arriba hay que marcarlo muy bien. El cáncer es una enfermedad genética. El origen del cáncer es genético, ¿ya? Y porque ha ocurrido mutaciones, ya sea en uno de los dos grupos que te mencioné de genes o en los dos grupos, ¿ya? Entonces, mira bien la imagen. El tumor benigno es aquel que está encapsulado, tiene una cápsula que rodea las células tumorales, no dejándolas salir de ahí, las tiene como confinadas en un determinado lugar, pero igual se te genera el bulto. O sea, si tú te palpas tu cuerpo y sientes como un cototito o un poroto que apareció de repente, podría ser la presencia de un tumor, ¿ya? Y hay que hacerse las evaluaciones médicas correspondientes para saber si es un tumor benigno o maligno. Ahí te hacen una biopsia a un ser humano cuando le sale un bulto en alguna parte del cuerpo, le hacen una biopsia y a través de la biopsia se ve si es benigno o maligno. ¿Ah? Y ahí tienen distintos tipos de tratamientos dependiendo si es un tipo de tumor u otro tipo de tumor. ¿Ah? Recuerden que están las opciones de la quimioterapia, la radioterapia
y la inmunoterapia que está actualmente también como terapia génica avanzada por ingeniería genética. ¿Ya? Entonces, acuérdense esa palabra, metástasis. Metástasis es la posibilidad que tienen las células tumorales malignas de salir del lugar desde donde se originaron y viajar por la sangre hacia otras partes del cuerpo y generar también la misma problemática en otros tejidos u órganos. No sé si tienen dudas con respecto al cáncer, al ciclo celular. Cualquier duda me pueden anotar ahí. ¿Mm? Bueno, vamos con la mitosis entonces. Vamos a entrar en mitosis, corresponde a la etapa M del ciclo celular. Las células somáticas eran las que podían realizar este evento biológico que va a permitir la división y el aumento de las células en un organismo eucarionte como nosotros. ¿Ya? Ya, la primera etapa se llama profase y ahí está. Siempre la célula eucarionte que entre en profase mitótica va a ser 2N4C, siempre 2N4C, va a ser diploide y va a tener 4C de cantidad de ADN. Acá la carioteca se va a disgregar, va a desaparecer de la vista del microscopio electrónico cuando uno ve una mitosis de una célula eucarionte y se empieza a organizar lentamente ahí, como tú lo ves en la imagen, el uso mitótico, porque ya los dos centrosomas están duplicados y cada uno tiene una pareja de centriolos en su interior y los microtúbulos se empiezan a alargar y empieza a expandirse la presencia del uso mitótico dentro de la célula. Los cromosomas quedan libres ahí, en el centro de la célula, están flotando en el agua del citoplasma, hasta que los microtúbulos cinetocóricos los van a enganchar y van a empezar a jugar con ellos para llevarlo hacia el plano ecuatorial de la célula. ¿Ya? Hay tres tipos de microtúbulos. A ver, ¿todo claro? No, ya. En cuanto a eso es lo que me están diciendo con respecto a las dudas, ¿no es cierto? Sí, ya, ok. Aquí les voy a escribir en el chat los tres tipos de microtúbulos que ustedes pueden encontrar en la prueba y yo te voy a decir cuál es el que te preguntan más. El uso mitótico tiene tres tipos de microtúbulos. Los microtúbulos cinetocóricos, ahí te lo voy a explicar. Cinetocóricos. Ya, ahí están uno, eso es uno. Los otros son microtúbulos polares, polares, microtúbulos polares. Esos son los otros. Y hay un tercero que te lo voy a pasar, pero no lo preguntan en la prueba. Microtúbulos astrales. Los astrales no lo preguntan, pero ahí te voy a mencionar cuáles son, pero no lo preguntan realmente en la PAE. Lo que te pueden preguntar en la PAE son los cinetocóricos y polares, pero más que nada los cinetocóricos. Los cinetocóricos son los que se van a enganchar al cinetocoro de cada cromosoma. Acuérdate que el cinetocoro son las proteínas que están en el centrómero de cada cromosoma. Se van a enganchar a esas proteínas, los microtúbulos cinetocóricos, y van a empezar a jugar con los cromosomas dentro de la célula. ¿Ya? Los astrales son estos, no sé si lo puedes ver, lo estoy marcando con el cursor, son esos pequeñitos microtúbulos que están rodeando por fuera a cada centrosoma y esos pequeños microtúbulos se llaman astrales porque forman parte de los ásteres que genera el centrosoma y esos se van a enganchar con la membrana plasmática y van a desplazar los centrosomas hacia los polos respectivos. Los polares son los que van de polo a polo, que en algún momento de la mitosis se van a alargar, en otro momento se van a cortar. Y los cinetocóricos les va a pasar lo mismo. En algún momento están largos, en otro momento están cortos. ¿Ya? Entonces el núcleo en sí, como núcleo, tiende a desaparecer en la profase mitótica, quedando solamente los cromosomas que todavía se están compactando. Como dice ahí la diapositiva, los cromosomas siguen condensándose, ¿sí? Siguen apretándose, enrollándose fuertemente,
la heterocromatina se sigue apretando para que pueda después posteriormente verse claramente al microscopio en la etapa de metafase. Entonces, resumiendo, en la profase mitótica siempre va a ser la célula eucarionte 2N4C, la carioteica va a desaparecer en la profase, se va a organizar el uso mitótico y los cromosomas van a seguir apretándose o condensándose para llegar de la mejor manera a la siguiente etapa que es la metafase. Recuerda que cada cromosoma en la fase mitótica tiene dos cromátidas hermanas unidas por un mismo centrómero. En el caso de la especie humana son 46 cromosomas dobles. Acuérdate de ese dato, en la especie humana, la profase mitótica siempre vas a ver al microscopio electrónico 46 cromosomas dobles. ¿Ya? Después viene la metafase, que los cromosomas están completamente compactados o apretados. Aquí en metafase mitótica siempre la célula eucarionte va a ser 2N4C, igual que en la etapa anterior, y los cromosomas, gracias al uso mitótico, se alinean sobre el plano ecuatorial de la célula, es decir, sobre el plano medio o ecuatorial de la célula. Cuando los cromosomas quedan así, como tú lo estás viendo en la imagen, se le llama placa metafásica y es la mejor etapa de la mitosis para hacer estudios de cariotipo o cariograma. ¿Ya? Em, Cada microtúbulo cinetocórico queda enganchado con el cinetocoro de cada cromosoma, mientras que hay otros microtúbulos que no se ven aquí en la imagen, que son polares que van de polo a polo. Los astrales, que son los pequeñitos que están por fuera, están enganchados con la membrana, pero aquí no se ven de esa manera. ¿Ya? Recuerda que hay una pareja de centríolo, porque esto es una célula animal. Nosotros somos animales, entonces estas células, cuando están haciendo la mitosis, tienen en sus centrosomas una pareja de centríolos, más el material organizador de microtúbulos que te mencioné hace un tiempo atrás en una de las clases que tuvimos anteriormente. ¿Ya? Ya, aquí la célula en metafase va a ser 2N4C, en profase siempre va a ser 2N4C, ¿ok? Pero en anafase ocurre algo muy importante. Se van a separar las cromátidas hermanas. Cada microtúbulo cinetocórico va a dar un tirón y va a arrastrar cada una de de las cromátidas hermanas hacia su polo respectivo. Cada cromatida hermana ahora es un cromosoma simple. Simple. ¿Ya? Míralo bien en la imagen, mira cómo cada uno de los cromosomas simples va a ir a su polo respectivo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo más importante en la anafase mitótica? Que sigue siendo 2N4C, pero ese 2N con un asterisco. Y ahí abajo te voy a explicar por qué. Ese 2N en anafase es con un asterisco, es especial. Bueno, lo más importante en la anafase mitótica es que se van a separar las cromátidas hermanas debido a que las van a traccionar, las van a, tirar fuertemente cada uno de los centrosomas y las van a separar de su estado normal que era doble, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué el 2N ahora está con asterisco? Recuerda que es 4C, siempre va a ser 4C, ¿ya? En cuanto a cantidad de ADN. ¿Por qué es 2N con asterisco? Porque genéticamente la célula sigue siendo 2N, es decir, están los dos juegos de cromosomas del padre y la madre dentro de la célula, pero matemáticamente va a ser 4N, porque se va a duplicar el número de cromosomas en ese momento. Acuérdate que en metafase la célula era 2N igual 46, pero ahora en anafase la célula tiene 92 cromosomas simples. Esto eran 46 cromosomas duplicados, pero ahora son 92 cromosomas simples. Por lo tanto, si lo hacemos matemáticamente, la célula pasaría de 2N a 4N. Sería tetraploide, porque habría 92 cromosomas dentro de la célula. Pero genéticamente sigue siendo diploide porque están los dos juegos de cromosomas del padre y la madre dentro de la célula en esos cromosomas. Y el DENRE privilegia la parte biológica, no la parte matemática. Por lo tanto, para el DENRE sigue siendo 2N4C. ¿Ya? Pero esto es temporal, esto dura un par de segundos, no dura mucho tiempo.
y temporalmente la célula es tetraploide. 4n igual 92. Es 4n igual 92. Es así explicado matemáticamente la anafase mitótica, pero genéticamente sigue siendo 2n 4c porque siguen existiendo los dos juegos de cromosomas del padre y la madre dentro de la misma célula. No sé si tienen dudas sobre las etapas que hemos visto hasta ahora en la mitosis. ¿Mm? Ya. Y en la telofase, cada uno de los grupos o del set de material genético que está en cada polo es rodeado por una nueva envoltura nuclear, cada uno de ellos. Reaparece el nucleolo, los nucleolos, dependiendo de la célula. Y al mismo tiempo se produce la división del citoplasma, es decir, la citocinesis. Y la citocinesis, como lo ven ahí en la imagen, genera la división de la célula original de la mitosis, que comenzó el proceso de mitosis, en dos células hijas con la misma cantidad con la misma cantidad de ADN y con la misma cantidad de organelos y la misma cantidad de todo. Genéticamente son idénticas. Eso tienen que marcarlo. Genéticamente, las dos células son idénticas desde el punto de vista genético, ¿ya? Y en telofase, antes que se divida la célula, los dos núcleos van a ser 2N2C. Eso márquenlo muy bien. En telofase mitótica, cuando están formados los dos núcleos y antes que se divida la célula original, cada uno de los núcleos dentro de la célula van a ser 2N2C. Entonces, resumiendo, en la telofase cada conjunto de cromosomas va a ser rodeado por una nueva carioteca, reaparece el núcleo, el nucleolo, los nucleolos, el citoplasma se empieza a dividir al mismo tiempo que se está produciendo la telofase, con lo cual se van a originar dos células hijas genéticamente iguales y con la misma cantidad de material genético, con la misma cantidad de organelos, con la misma cantidad de centrosomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, aquí están las dos palabras antiguas para la división del citoplasma. Se llamaba citodiéresis o citoquinesis. Esas son palabras antiguas que se ocupaban para la división del citoplasma. Pero la actual, tú ya sabes cuál es, se llama citocinesis. La misma que te presenté en el chat cuando empezamos la clase. En el chat está al principio, que te la anoté. Se llama citocinesis. ¿Ok? Y aquí es muy importante saber algo. En las células animales, el responsable de la división del citoplasma es el citoesqueleto. Siempre va a ser el citoesqueleto el responsable de la división del citoplasma en las células eucariontes animales. ¿Y por qué el citoesqueleto? Porque están los microfilamentos de actina en la membrana plasmática y justamente cuando se está ocurriendo la telofase, esta actina se activa esa proteína y estrangula la célula justo en el punto medio, en el plano ecuatorial o en el plano medio de la célula. Y al estrangular a la célula, la divide el citoplasma equitativamente cuando se forman las dos células hijas. Ustedes lo están viendo en el lado izquierdo de la imagen, cómo se produce la división del citoplasma en la célula animal. Y en el lado derecho está cómo se produce lo mismo, pero en la célula vegetal, que también es eucarionte. En el caso de los vegetales, es el aparato de Golgi el que va a generar la división del citoplasma o citocinesis. El aparato de Golgi va a desprender una gran cantidad de vesículas que se van a unir en el plano ecuatorial de la célula vegetal y van a formar una estructura muy importante que se llama placa celular o fragmoplasto. Te lo voy a anotar acá en el chat, te lo voy a anotar. Se llama fragmoplasto, ¿ya? Aquí lo voy a anotar. Fragmoplasto es lo mismo que decir placa celular, ¿ya? Fragmoplasto o placa celular, es lo mismo. Entonces el aparato de Golgi es el único responsable de generar el fragmoplasto o placa celular en una célula vegetal para que pueda dividir equitativamente su citoplasma en las dos células hijas resultantes, ¿ya? Recuerden algo, por favor, jóvenes, el aparato
aparato, lo voy a escribir en el chat, ¿ah? El aparato de Golgi es lo mismo que decir dictiosoma. Dictiosoma en los vegetales. Ya en los vegetales, aparato de Golgi es lo mismo que decir dictiosoma. ¿Ya? En los animales se dice aparato de Golgi o sistema de Golgi, como usted quiera, pero aparato es lo que más sale, aparato de Golgi. Pero en los vegetales también puede recibir el nombre de dictiosoma por la forma membranosa, los sacos membranosos muy aplanados que tienen los vegetales. ¿Ya? Bueno, y entonces, si te llegan a preguntar en una prueba, ¿quién es el responsable de la división del citoplasma o citocinesis en los animales? El citoesqueleto. ¿Y quién es el responsable de la división del citoplasma o citocinesis en los vegetales? El aparato de Golgi. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a la mitosis. ¿Ya? Y no sé si tienen alguna duda en algo, me lo pueden plantear en el chat, yo les respondo. Eso sería en cuanto a la mitosis. Recuerden que la próxima clase debemos ver meiosis, pero la próxima clase no nos va a tocar hasta muy, muy, muy adelante, porque la próxima semana no hay clase, porque hay semana de ensayo, y después vienen las 2 semanas de vacaciones de invierno que tienen ustedes, así que nos estaríamos viendo la primera semana de julio, ¿ya? Los primeros días de julio. Si no me equivoco, a ver, sería 30. mm, Miércoles 1, 2, miércoles 3, sábado 4. El martes 7 de julio. El martes 7 de julio deberíamos vernos con Meyosi. ¿Ya? Les pido que durante todo ese tiempo estén repasando las materias porque si no se les va a olvidar todo y no, después no se van a acordar de nada. Es muy sensible la memoria. Bueno, la cantidad de ADN versus la etapa del ciclo celular. Este gráfico de vez en cuando aparece en las pruebas. De vez en cuando, no siempre. En este gráfico tú puedes ver la variable independiente, que son las etapas del ciclo celular, que están abajo en el eje X, y en la variable dependiente, que está en el eje Y, que es la cantidad de ADN denotada con la letra C. ¿Ya? Se denota con la letra C, se apunta ahí, se escribe con la letra C. Bueno, en la etapa G1 hay 2 C de cantidad de ADN, pero en la etapa S aumenta a 4 y se mantienen los 4 C durante gran parte de la mitosis hasta que se divide la célula original en dos células hijas y cada célula hija ahora tiene como cantidad de ADN 2 C. Esas dos células hijas van a volver a entrar en la etapa G1 posteriormente para volver a dividirse en 4, después en 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente a lo largo del tiempo. ¿Ya? Bueno, este gráfico, míralo bien, ¿eh? Me describe cómo es la cantidad de ADN, cómo va variando la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular, para que lo tengas en mente. Si es que no te lo preguntan, tú lo vas a tener en mente, si es que te hacen otro tipo de preguntas donde tengas que usar este gráfico. Y otra cosa que te quería comentar es esto que está acá, los estados de compactación de la cromatina durante el ciclo celular. Si tú estás usando un microscopio electrónico, vas a ver que la célula eucarionte en la interfase del ciclo celular tiene eucromatina, es decir, cromatina descondensada, laxa, suelta, como moléculas de ADN unidas a histonas, o sea, como cromatina. ¿Recuerdan los nucleosomas, lo que vimos? ¿Ah? La compactación de la cromatina, que es muy importante. Entonces, durante la interfase G1S, G2, vamos a ver principalmente eucromatina, es decir, moléculas de ADN bajo la forma de nucleosomas, con la forma de nucleosomas, es decir, 8 histonas rodeadas por 2 vueltas de ADN, formando un collar de perlas, un collar de cuentas, ¿sí? Y vemos que en la diapositiva tú ves que en G1 hay una molécula de ADN en G1, pero cuando pasa por S se duplica y las dos moléculas de ADN quedan inmediatamente unidas por un centrómero. ¿Ya? Luego en G2 se aprieta un poco más fuerte la eucromatina, ya transformándose lentamente en heterocromatina, y las dos moléculas de ADN están unidas por un centrómero. Y ahora, en la etapa M, que es la mitosis o la meiosis, tú vas a ver la heterocromatina, que son los cromosomas propiamente tal.
con un ADN sumamente compacto y apretado, y cada cromosoma va a ser doble, y cada cromosoma va a tener dos cromátidas hermanas unidas por un mismo centrómero, ¿ya? Tal como tú lo ves ahí en la etapa M de la figura. En la anafase mitótica, recuerda, se separan las cromátidas hermanas, ¿ya? Y cada cromatida hermana ahora pasa a ser un cromosoma simple. Esto se va a repetir para todas las células en el tiempo, las células eucariontes que se vayan a dividir en el tiempo, todas tienen que pasar por G1, S, G2 y M, y la mayoría de las células eucariontes tienen que salir de G1, entrar a G0 y volver a entrar al ciclo en G1 para seguir la siguiente etapa y poder dividirse. Recuerden lo que les dije al principio, que solamente las células cardíacas, las células musculares esqueléticas voluntarias y las neuronas pueden quedar de manera indefinida dentro de G0 hasta que el organismo muera, ¿sí? Quedan atrapadas dentro de G0 en un estado de reposo o quiescencia permanente. La mayoría de tus células de tu cuerpo tienen una quiescencia temporal, es decir, pasan de G1 a G0 y están un par de minutos o un par de horas y vuelven a entrar al ciclo en G1 y completan el ciclo y se dividen y hacen lo mismo las células hijas en todo momento. Depende del tejido o de las células. Hay células que se dividen más rápido, otras que se dividen más lento. Y esto es muy importante lo que te voy a decir ahora. Todos los tejidos o todas las células que se tengan una tasa de proliferación, o sea, de división muy rápida, tienen más probabilidades de formar cáncer que aquellas células que se dividen más lentamente. O sea, es más fácil detectar un cáncer intestinal o estomacal que un cáncer hepático, ¿ya? Eso que último que dije es muy importante, jóvenes. Es muy, muy importante. Es mucho más fácil eh, detectar un cáncer intestinal o estomacal sus células tienen una tasa de división mucho más rápida que las que presentan el hígado. Así que eso también es muy importante de manejar. No sé si tienen alguna duda. Por lo que veo, está Diego y Lucas solamente. Florencia se fue. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, ustedes, pues son los interesados en esto, ¿ya? O sea, yo tendría millones de preguntas. Millones. Si yo fuera alumno, tendría millones de preguntas con respecto a mi ramo, porque realmente la biología tiene para preguntar, pero uf, una cantidad increíble, lo mismo que la química, la física, las matemáticas. Yo me acuerdo cuando era alumno y preguntaba muchísimo. De hecho, me decían preguntón. ¿Ah? Siempre se me ocurrían preguntas sobre estas materias y sobre la materia en general de la biología. Te puedo hablar por mi ramo, no puedo hablar por los otros ramos que no hago. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Quedan Lucas y Diego nomás. Espero que hayan revisado la guía también. No, no, sí me preocupo. Siempre me voy a preocupar por las personas a las cuales le estoy entregando conocimiento o capacitando para una prueba. Lo mismo me dicen en otro universitario en el cual hago clase, pero siempre les digo lo mismo. Yo siempre me preocupo de que los alumnos o las alumnas puedan entender bien las materias. Yo sé que este ramo es muy complicado, tiene mucho concepto, mucha materia que aprenderse de memoria, o hay que comprender muchos procesos metabólicos, moleculares, celulares, pero, pero si la persona quiere llegar a estudiar medicina, por ejemplo, que es una carrera top en nuestro país, tiene que esforzarse mucho y trabajar muy bien estos temas, ¿ya? Em, siempre me va a preocupar, siempre me va a preocupar porque yo lo veo más allá de una simple pago por una función de hacer clase, pero es para poder ayudarlo a usted realmente y a conseguir su sueño de llegar a la universidad y conseguir un título profesional. ¿Mm?
Así que, no sé, yo traté de hacerle la presentación lo mejor que pude, voy a volver rápidamente hacia atrás, les pasé los temas más importantes del ciclo celular y de la regulación del ciclo, la mitosis, y nos queda ver meiosis, y con eso teníamos casi listo, porque después de la meiosis nos quería ver biotecnología, que es otro gran tema dentro de la prueba PAES. Yo le he dicho a los jóvenes de otros universitarios donde hago clase que es muy importante estos temas. Bueno, les dejo hasta aquí, que les vaya muy bien y que pasen unas buenas vacaciones y que nos veríamos en la primera semana de julio. ¿Ya? Ya. Nos vemos, que estén bien. Cuídense. Igual, igual.